a estar viendo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y bueno, este tema es actualmente un tema de relevancia a nivel de salud pública, porque como vamos a ver, tiene una implicación bastante alta en la morbimortalidad de la población, así como es una importante causa de discapacidad y influye de manera muy directa con la calidad de vida de los pacientes. Entonces vamos a ver un poquito sobre esta enfermedad, los puntos básicos que consisten en la definición de la enfermedad, la etiología, los factores de riesgo, la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento, que es lo más importante. Entonces vamos a empezar con la definición de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que esta definición nos las da la Estrategia Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que sus siglas en inglés se abrevian como GOLD. Entonces nos vamos a basar un poquito en estas guías que tienen pues una aplicación a nivel internacional, y esta asociación define a la EPOC como una enfermedad que es frecuente, que es prevenible y tratable, y se va a caracterizar por síntomas respiratorios, que ahorita vamos a ver cuáles son estos síntomas respiratorios, y además hay una limitación al flujo aéreo persistente, y esto se debe a anomalías en las vías respiratorias o en los alvéolos, y todos estos son ocasionados por la exposición a gases nocivos. Entonces, si desglosamos un poquito esta definición, dice que es una enfermedad que pues es prevenible y tratable. Es por esto la importancia de nosotros poder incidir en esas medidas de prevención para tratar de evitar la enfermedad. Los síntomas respiratorios son persistentes y obviamente tienen un curso gradual en el que los principales, y así es como la triada que nosotros podemos identificar a un paciente con EPOC, es la presencia de disnea, que es una disnea que se presenta durante los esfuerzos o durante el ejercicio, con una tos persistente, una tos crónica con expectoración. Esos son los principales síntomas respiratorios. Y la limitación al flujo aéreo es persistente e irreversible. Y es importante aquí destacar que la limitación al flujo aéreo es principalmente en el proceso de la expiración. Y pues todos estos van a ocasionar daños tanto estructurales como funcionales en las vías respiratorias pequeñas, principalmente abarcando desde lo que son los bronquiolos terminales hasta los alvéolos y sacos alveolares. Y todo esto es desencadenado por la exposición a partículas o gases nocivos. Entonces, esa es la definición. Y ya pasando un poquito de epidemiología, pues podemos ver que a nivel mundial el EPOC es la cuarta causa de muerte. Y según la GOLD, se estimaba que para el 2020, o sea, el año en curso, esta llegaría a ser la tercera causa de muerte. Y nos dicen que aproximadamente en el 2012 fallecieron más de 3 millones de personas, que esto representa el 6% del total de todas las muertes. Si ya nos situamos aquí en el panorama epidemiológico de México, podemos ver que es la cuarta causa de morbilidad y en cuanto a la mortalidad es la sexta causa. Y podemos ver que la prevalencia en la población general, abarcando hombres y mujeres, principalmente mayores de 40 años, es del 7 al 8%, teniendo una mayor prevalencia en el género masculino con un 14% y en el género femenino con 8%. Entonces, como podemos ver, es un poquito más prevalente en los hombres, aunque actualmente, como vamos a ver, el principal factor de riesgo para nosotros desarrollar EPOC es la exposición o el consumo al humo del tabaco. Entonces, actualmente las cifras ya se están volviendo un poquito, se están equiparando en cuanto a los hombres con las mujeres, porque se ha visto que hay mujeres jóvenes que están aumentando el consumo de tabaco. Entonces, se predice que para algunos años más, pues esta prevalencia va a llegar a ser igual, no teniendo una predilección por el sexo. Entonces, ahora vamos a ver que en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica existen múltiples factores de riesgo que nos pueden desencadenar pues esta enfermedad, dentro de los cuales el principal componente es el tabaco.
Ujú. Llámese en cigarrillos, en pipas, también los consumidores de cigarrillos de marihuana también entran dentro de este rubro. Entonces podemos decir que desde un 85 a un 90% de todos los casos de POC están relacionados con el consumo de tabaco. También existen algunos otros gases ambientales, por ejemplo, como la contaminación ambiental, donde también nos pueden pues desarrollar un proceso inflamatorio en el pulmón, pero también existen otros tipos de contaminantes, por ejemplo, que son cuando se hacen combustión de biomasa, por ejemplo, cuando queman leña. Hay muchas personas, principalmente mujeres, que por mucho tiempo estuvieron cocinando con leña. Entonces, lo que despide, pues al final de cuentas es derivados del carbón, del carbono, monóxido de carbono, que pues al entrar a las vías respiratorias, principalmente a los alvéolos, pues desarrolla un proceso inflamatorio. Entonces, también es muy, muy importante que durante nuestra historia clínica, durante el interrogatorio, también preguntemos si han estado expuestos a este tipo de sustancias, no nada más si fuman o no. También la exposición laboral, en donde se ha visto más relacionado a las personas que trabajan en las minas de carbón, a personas que trabajan en industrias textiles y que manejan mucho lo que es el algodón. También desprende partículas muy pequeñas que al ser menores de 5 micras, pues pueden alojarse en los alvéolos. También las personas que trabajan con granos o con algunos o con sustancias químicas que son volátiles, solventes, también, aunque en menor grado, ¿no? También tenemos que un factor de riesgo, como ya lo vimos y les comenté, es el sexo, predomina en el sexo masculino, la raza, principalmente en caucásicos, y la edad también, principalmente el punto de corte es mayor de 40 años. Algunos factores genéticos, principalmente se ha visto asociado a que existe una deficiencia de una enzima, que es la alfa-1 antitripsina, que, bueno, este es una enzima que es una antiproteinasa, o sea, que evita que los componentes de la matriz extracelular sean degradados. Entonces, hay personas que desarrollan EPOC sin tener como factor de riesgo el tabaco. Entonces, en este tipo de pacientes, si buscamos otros factores de riesgo relacionados y no los encontramos, podemos pensar que pudiera tener alguna deficiencia en esta enzima, ¿no? En ciertos porcentajes. Y pues también se ha visto que en personas que padecen problemas respiratorios muy frecuentes, llámense infecciones respiratorias bajas frecuentes, pacientitos que cursan con hiperreactividad bronquial o con asma, pues se ve disminuida su función pulmonar y a la larga pudieran desarrollar pues EPOC. También el nivel socioeconómico está relacionado, tiene a mayor nivel socioeconómico, tiene una relación inversa, entonces menor pues riesgo de que se desarrolle EPOC. Entonces, como vemos aquí, pues existen múltiples factores de riesgo que también pues tienen que interaccionar con los aspectos individuales de cada persona para desarrollar o no la enfermedad. Entonces, como les dije, o sea, no es una enfermedad que aparezca de manera súbita, necesita un proceso, un periodo para que se lleven a cabo cambios anatómicos, funcionales, para que posteriormente pues se desarrollen los síntomas. Entonces, siempre, siempre, siempre el primer factor de riesgo, el tabaco. Y bueno, en cuanto al tabaco, podemos decir que el riesgo de padecer EPOC es dosis dependiente. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que a mayor número de cigarrillos que nosotros consumamos, pues mayor va a ser el riesgo de padecer EPOC. Entonces, también el riesgo de desarrollarlo y como la mortalidad o morbilidad de esta enfermedad pues se ve implicado también a la edad a la que comenzamos a fumar, el número de cigarrillos al día, entonces esto favorece pues un mayor riesgo. Es por esto que nosotros tenemos algo que se llama el índice tabáquico que nos ayuda a determinar el riesgo de que el paciente pueda desarrollar o no EPOC. Entonces aquí les puse yo la fórmula
en la que nosotros podemos calcular este índice tabáquico, que es de la siguiente manera. Vamos a hacer una multiplicación en donde vamos a multiplicar el número de cigarrillos al día que el paciente consume por el número de años que lleva fumando el paciente entre 20. Y ese resultado es lo que nos va a determinar el riesgo. El por qué entre 20 es porque pues una cajetilla de cigarros trae 20 cigarrillos. Entonces es por eso que es esta constante. Entonces aquí en la tabla podemos ver que el índice tabáquico lo podemos clasificar en 4, en un riesgo nulo, en un riesgo moderado, intenso y alto. Entonces, si hablamos ya de un riesgo moderado hacia alto, es más de 10 a 20 pues el índice tabáquico. Entonces, es algo que siempre, siempre, siempre debemos calcular en nuestro paciente para poder determinarle el riesgo y en ese momento, pues nosotros iniciar medidas para que abandonen este hábito, ¿no? Y bueno, se dice que en los pacientes que consumen cigarrillos de manera frecuente, su función pulmonar se ve afectada y se refleja principalmente en lo que denominamos el FEV1, que el FEV1 va a ser el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es un volumen que nosotros determinamos por la espirometría, que más adelantito vamos a ver. Entonces, en estos pacientes, conforme pasa el año, ellos van teniendo disminución en la tasa anual del FEV1, que se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. A menor FEV1, pues mayor grave la enfermedad. Entonces, otro factor importante que debemos de hacer hincapié, como les mencioné, era el déficit de la enzima alfa-1 antitripsina, que este corresponde solamente al 1% de los casos de EPOC y se desarrolla principalmente en pacientes jóvenes, menores de 40 años, que pueden o no estar asociados al consumo de tabaco. Entonces, esta enzima es una glucoproteína que principalmente se sintetiza en el hígado y que se encuentra en la matriz extracelular de las vías respiratorias. Entonces, esta enzima lo que hace es tratar de inhibir a las metaloproteinasas, que son enzimas que se encargan de degradar la matriz extracelular. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, en un individuo sano, hay un acoplamiento entre la metaloproteinasa y la alfa-1 antitripsina, que lo que permiten es tener una pared pulmonar sana. En el caso contrario, cuando existe algún déficit de esta enzima por una alteración o mutación genética, en ambos, ya sea en uno o varios alelos, pues se favorece la destrucción de la matriz extracelular de la pared pulmonar y condicionando así a pues un daño que se traduce en fibrosis y una disminución de la elasticidad de las vías respiratorias, consecuente una limitación al flujo aéreo. Entonces, como le dije, esta enzima es codificada en el cromosoma 14 y, bueno, se han descubierto muchas mutaciones que pueden ser tanto heterocigotas como homocigotas. Y decimos que el valor normal de esta enzima es de 150 a 350 miligramos sobre decilitro. Entonces, en pacientes nosotros que veamos que desarrollan síntomas persistentes respiratorios y que no encontremos una asociación con el tabaco, hay que pensar que el paciente pudiera llegar a tener un déficit de esta enzima, por lo que se pudiera hacer un tamizaje para determinar los niveles de la enzima y se dice que cuando se encuentran por debajo del 20% del normal, quiere decir que hay una deficiencia. Entonces, también para pensar un poquito en este factor genético que condiciona el desarrollo de POC. Entonces, aquí un poquito sobre los efectos que tiene el tabaco en la función pulmonar, es que afecta la motilidad o la movilidad de los cilios, la movilidad ciliar. Por eso es que los pacientes que fuman mucho es frecuente en nosotros encontrar que tengan tos, porque se altera esta motilidad de los cilios, entonces no permite el filtrado de todas las partículas que entran a los alvéolos, así como disminuye la función de los macrófagos alveolares, produce una hiperplasia, hipertrofia de las glándulas submucosas que secretan moco
Entonces, además de tos, va a tener expectoración y principalmente hay un incremento en la resistencia de la vía aérea por este proceso inflamatorio que en sí el tabaco puede provocar. Y también algo muy importante es que induce estrés oxidativo. Y bueno, antes de iniciar con la fisiopatología de la enfermedad, quise ponerles estos dos esquemitas para poder recordar un poquito de la anatomía y la fisiología normal de las vías respiratorias bajas. Entonces, como sabemos, a partir de la tráquea hasta llegar a los alvéolos, hay 23 divisiones. En donde a partir de la división 16, que ustedes pueden ver aquí, es la zona en donde ya vamos a poder nosotros llevar a cabo la hematosis, la difusión entre el alveolo y los capilares. Entonces, el EPOC afecta principalmente las vías aéreas pequeñas, que se consideran aquellas que tienen un diámetro menor de 2 milímetros. De ahí para abajo es como las empieza a afectar. Ya puede ser que de manera central o periférica, pero ambas se afectan. Entonces, por eso es que les puse este esquemita para que pudieran recordar cómo es esa división. Entonces tenemos la tráquea, que se divide en los dos bronquios principales, derecho e izquierdo. Después tenemos a los bronquios segmentarios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Que a partir de aquí, estructuralmente, ya los bronquiolos terminales dejan de tener cartílago. Y para pasar posteriormente a los bronquiolos respiratorios, a los conductos alveolares, que son estas partes de aquí que les estoy señalando, para finalmente llegar a los alvéolos. Entonces, un conjuntito de alvéolos, pues es un saco alveolar. Entonces, el EPOC lo que más daña son todas estas estructuras. Entonces, en la imagen del lado derecho podemos ver como más de cerca cómo está estructurado estos sacos alveolares, que un conjunto de sus bronquiolos terminales y los sacos alveolares son los que se denominan el acino, que es la unidad funcional del pulmón. Entonces podemos ver que cada saquito alveolar pues también está rodeado de una red capilar, tanto arterial o venosa, para poder llevar a cabo la hematosis. Y también en la parte que es el bronquiolo ya respiratorio, que es ya donde empieza a haber este intercambio, pues también está rodeado por capilares y por venas. Entonces, cada alveolito se comunica con otro a través de los conductos alveolares. Y recordando que dentro del alveolo existen dos clases de células epiteliales, los llamados neumocitos, que tenemos a los de tipo 1 y a los de tipo 2, en donde los de tipo 2 son los encargados de secretar el factor surfactante para evitar el colapso del alveolo durante la expiración. Y el neumocito tipo 1, pues solamente va a ser una célula epitelial que tiene pues la función de recubrir al alveolo y también puede ser capaz de reaccionar ante algunos agentes nocivos. Y dentro del alveolo también es importante recordar que existen los macrófagos alveolares, que van a ser la primera célula de defensa ante alguna sustancia o gas nocivo. Entonces, vamos a empezar a explicar un poquito de la fisiopatología de la enfermedad, en donde hay que tener en cuenta tres factores principales en el desarrollo de la enfermedad. El primero es que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el resultado de un proceso inflamatorio crónico que se perpetúa por sí mismo. O sea, la misma respuesta inflamatoria propicia más respuesta inflamatoria. Además, va a existir un desequilibrio entre las proteinasas y las antiproteinasas. Y también va a existir un estrés oxidativo. Estas tres cosas principalmente condicionan que a nivel de pues ya sea de los bronquiolos y de los alvéolos, existan cambios anatómicos y fisiológicos que pues dan las características específicas de la enfermedad. Entonces vamos a empezar primero con que
debe haber una exposición a un gas nocivo. Aquí tenemos el humo del tabaco, el humo de biomasa, algunas partículas y algunos otros gases que están pues dispersos en la atmósfera. Entonces, esas partículas entran por nuestra nariz, se van desplazando y llegan hasta el alvéolo. Y lo primero que encuentran esas partículas es a los macrófagos. Estos macrófagos alveolares pues detectan y tratan de eliminar esas sustancias nocivas y lo que hacen es la reconocen, se activan y propician una liberación de mediadores inflamatorios para poder de esta manera reclutar otras células para poder pues frenar esta respuesta inflamatoria. Y lo que secretan principalmente estos macrófagos son interleucinas, principalmente la interleucina 8, que sirve como una quimiosina para atraer otras células. Y en este caso, otra célula muy importante van a ser los neutrófilos. Entonces, esas interleucinas reclutan neutrófilos, que asimismo los neutrófilos van a liberar nuevamente otras sustancias. Y una de las sustancias importantes que es casi exclusiva de los neutrófilos es la elastasa de los neutrófilos, así se llama. Esta elastasa de los neutrófilos es una proteinasa encargada de, pues de degradar matriz extracelular. Entonces, de otra forma, los macrófagos también liberan TNF-alfa, factores de crecimiento, como el factor de crecimiento fibroblástico, que a su vez, pues tanto el TNF y algunos interferones que secretan los macrófagos reclutan a los linfocitos T, principalmente de la clase CD8 citotóxicos. Y estos linfocitos T a su vez secretan el TNF-beta, que tiene una función, o más bien va a actuar a nivel del parénquima pulmonar, provocando destrucción de las células alveolares, condicionando lo que conocemos como el enfisema. El enfisema es un término anatomopatológico que se caracteriza por la dilatación de los alvéolos y sacos alveolares y la dilatación de los mismos. Entonces, eso es lo que condiciona principalmente el TNF-beta, secretado por parte de los linfocitos TCD8, pero además tenemos otras sustancias, por ejemplo, que secretan los neutrófilos como factores de crecimiento que activan fibroblastos, y estos fibroblastos en función o de tratar de reparar el daño que está siendo provocado por la misma respuesta inflamatoria, lo hace a través del depósito de colágeno, que condiciona fibrosis en las vías respiratorias, sustituyendo lo que es el colágeno por la elastina, principalmente. Y además, todas estas sustancias proinflamatorias, interleucinas 8, interleucina 1, interleucina 6, perpetúan la respuesta inflamatoria, condicionando otros cambios, principalmente a nivel glandular, lo que provoca que se hipertrofien y aumenten también el número de células caliciformes, provocando pues una mayor secreción de moco y una mayor contracción también del músculo liso. Entonces es un proceso pues, como ven, un poquito complejo, que es desencadenado por la misma respuesta inflamatoria, que lo importante es que conlleva cambios anatómicos, que el final de todos estos cambios es producir una obstrucción de las vías respiratorias, que es irreversible. Entonces aquí les hice un cuadrito en donde se desarrollan un poquito más cuáles son esos cambios anatomopatológicos de acuerdo a la localización que se esté afectando. Si nosotros hablamos de las vías aéreas proximales, que son aquellas mayores de 2 milímetros de diámetro, principalmente los bronquiolos, lo que van a hacer todas estas mediadores inflamatorios es que van a producir un aumento de las células caliciformes con hipertrofia de las glándulas submucosas. Entonces, clínicamente esto se traduce como aumento de la expectoración. Si hablamos de las vías aéreas distales menores de 2 milímetros de diámetro, en donde ya encontramos a los bronquiolos respiratorios,
lo que principalmente ocurre a nivel de ellos es que hay un engrosamiento de la pared secundario a una fibrosis que desplazó a las fibras de elastina por fibras de colágeno, que son más duras y menos distensibles. Así además, pues se aumenta el exudado inflamatorio por todo ese reclutamiento de células desde el sistema vascular hacia el lumen de los bronquiolos, y esto condiciona una disminución del calibre de las vías aéreas, lo que se conoce como una bronquiolitis obstructiva o bronquiolitis obliterante. Y ya en la última parte, que es en el parénquima pulmonar y en sí en los alveolos, lo que se propicia es una destrucción de la pared alveolar y pues la muerte de estas células, que condiciona lo que yo les dije que es el enfisema. Que pues esto es lo que va a condicionar que las vías aéreas disminuyan su calibre, se restrinja el flujo aéreo a nivel, bueno, principalmente expiratorio, y de esta manera condicionar los síntomas principales de la enfermedad, que es disnea, la tos y la expectoración. Entonces, aquí en esta imagen, para que sea un poquito más ilustrativo, del lado izquierdo tenemos un pulmón que está completamente sano, y del lado derecho un pulmón con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, centrémonos primero en el saludable, en donde podemos ver que hicieron, bueno, una aproximación de lo que es el bronquiolo, en donde podemos ver el lumen, que es esta parte de aquí, y posteriormente la mucosa, la submucosa y la muscular de la mucosa. Entonces, como vemos, tiene un diámetro normal, sin ninguna restricción, y estas fibras que están aquí al lado, que son fibras de elastasa o de elastina, es lo que previene que el alveolito se colapse después de la expiración, porque hacen una tensión para que no se colapse. Entonces, por el otro lado, tenemos pues ya al alveolo pues que está destruido, como ven se ve dilatado en esta parte de acá, y todo lo que es la luz del bronquiolo está lleno de moco, de exudado de las células inflamatorias, y presenta un engrosamiento de la capa muscular, lo que condiciona una disminución de la luz y una restricción del flujo aéreo. Y no menos importante también es que pues sí, este proceso inflamatorio también condiciona daño en la circulación pulmonar, principalmente a nivel capilar. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, sucede casi lo mismo que sucede en los bronquiolos. Hay un aumento en el grosor de la capa íntima, que es esta partecita de aquí, que obstruye la luz del capilar, y también aumenta la capa muscular. Entonces aumentan las resistencias en el lecho pulmonar, lo que pudiera condicionar una hipertensión arterial pulmonar, que es una importante complicación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, como vimos, toda esta fisiopatología condiciona alteraciones tanto en el parénquima pulmonar, en las vías respiratorias y a nivel de la circulación. Y entonces, pasando un poquito a lo que es el enfisema, tenemos distintos tipos de enfisema, que es el enfisema centrolobulillar o centroacinar, o el panacinar, que aquí en la imagen, como podemos ver, bueno, tenemos nuestro bronquiolo aquí respiratorio con nuestros conductos alveolares y los sacos alveolares. Este es un acino normal. Si pasamos al siguiente, que es el centroacinoso, podemos ver que la principal afectación es a nivel central, o sea, en el bronquiolo aquí respiratorio y en los conductos alveolares. Entonces, estos se destruyen y se dilatan, como podemos ver aquí. Solamente esta parte, en donde vemos que los alveolos y sacos alveolares están íntegros. Y por otro lado tenemos el panacinar, que como su nombre lo indica, afecta de manera global.
Entonces va a afectar tanto a los bronquiolos terminales, los conductos alveolares y los sacos alveolares, haciendo como si fuera un gran alveolo, en donde existe destrucción de las paredes y un gran dilatación. Entonces se dice, por ejemplo, que el enfisema de tipo centroacinar es el que principalmente está relacionado con el consumo del tabaco y con el envejecimiento y predomina en los lóbulos superiores del pulmón. Y si hablamos del panacinar, que pues como vimos es una afectación uniforme, este principalmente se ve en la deficiencia de la enzima alfa-1 antitripsina y predomina en los lóbulos inferiores. O sea, esto es nada más como, pues bueno, esto como es anatomopatológico, pues es a veces un poquito difícil de evidenciar en el paciente, pero así es como existe esa destrucción, ¿no? O sea, que existen dos parámetros y que uno se puede correlacionar con el otro. Y bueno, pues aquí esto es importante que lo entendamos porque todo ese proceso de inflamación, de fibrosis, de estrés oxidativo, del exudado inflamatorio, condiciona a nivel funcional una disminución del FEV1 y de la relación del FEV1 y la capacidad vital forzada. Ahorita vamos a ver un poquito más a qué se refieren estos dos parámetros. Y lo que condiciona la destrucción del parénquima pulmonar es que el aire quede atrapado durante la expiración. El aire puede entrar sin ningún problema cuando inspiramos, pero cuando expiramos, al no haber alvéolos o al estar destruidos, el aire queda atrapado. Entonces, se favorece algo, lo que vamos a llamar hiperinsuflación pulmonar. O sea, el pulmón está lleno de aire. Y esta hiperinsuflación pulmonar a su vez, pues reduce la capacidad inspiratoria, porque como ya hay demasiado aire en el pulmón, ya no permite que siga entrando más aire durante la inspiración, va a aumentar el volumen residual, que el volumen residual pues es aquella cantidad de aire que permanece en los pulmones después de una expiración normal. Y siempre debe haber aire en el alveolo para que este no colapse. Entonces, al haber ese atrapamiento, pues aumenta un poco más el volumen residual. Y se dice que la hiperinsuflación pulmonar se desarrolla casi al inicio de la enfermedad y es el principal determinante de la disnea en el paciente. Entonces, como vemos, pues sí es un poquito complejo el estudiar cómo se va llevando a cabo cada uno de estos procesos, pero lo importante de entender en esta enfermedad, como su nombre lo indica, es un problema obstructivo, que quiere decir que el aire puede entrar de manera normal, sin ninguna restricción durante la inspiración, pero que durante la expiración el aire no puede salir, se queda atrapado dentro del pulmón, porque como existe destrucción de los alvéolos, pues ya no se puede llevar a cabo ese intercambio y se queda ahí alojado, lo que condiciona la hiperinsuflación pulmonar y los síntomas de disnea. Porque además, al no haber alvéolos funcionales para llevar a cabo la hematosis, pues existe hipoxia e hipoxemia. Entonces también esto va a ser una condicionante de la gravedad de la enfermedad. Y también hablamos que durante el curso de la enfermedad vamos a tener dos fenotipos o dos tipos de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que llamamos el paciente enfisematoso, o que también le podemos denominar el soplado rosado, o por el otro lado, un paciente que lo vemos abotagado y siempre está azul de la cara. Entonces, estos dos tipos de fenotipo no es que coexistan solamente uno, o sea, pueden estar ambos y sin ningún problema. O sea, no es necesario que digamos específicamente el paciente tiene que predominar el enfisematoso y no puede tener bronquitis crónica. O al revés, pueden estar ambos sin ningún problema, ¿no? Entonces vamos a ver que en el paciente enfisematoso, pues bueno, lo que sí predomina pues es el enfisema, tiene muy poco volumen pulmonar, muy pocos alvéolos funcionales
Entonces son pacientes que clínicamente presentan un mayor grado de disnea, una mayor limitación al flujo aéreo, tienen muy disminuida su capacidad para realizar ejercicio y como ven aquí en la imagen, pues, o sea, totalmente se ve una destrucción del parénquima, no se logra delimitar y son pacientes que los vemos flaquitos, asténicos y que siempre están muy rosaditos de la cara. Y pues al ser delgados, a comparación de lo que vamos a ver en el paciente con bronquitis crónica, que la bronquitis crónica la vamos a definir como una tos persistente, una tos crónica, que puede estar acompañada o no de expectoración y que por lo menos debe estar presente 3 meses consecutivos durante 2 años consecutivos. Entonces, este es un paciente en el que sus síntomas predominantes son la tos, la expectoración. Sí puede tener disnea, pero es en menor grado que un paciente enfisematoso. Este paciente con bronquitis crónica va a ser un paciente gordito con un índice de masa corporal mayor de 30, que va a tener un compromiso cardiovascular y puede tener asociado algún otro problema o algún otro problema respiratorio. En este caso, si hablamos de bronquitis crónica, lo asociamos mucho con el síndrome de apnea obstructiva, que es lo que se denomina síndrome de solapamiento, que ambas condiciones pueden coexistir. Y estos pacientes con bronquitis crónica son aquellos pacientes que tienen una predisposición a sufrir un mayor número de exacerbaciones y que es más frecuente ver a veces a esos pacientes, o sea, reconocerlos, que reconocer a un paciente soplado rosado, ¿no? Entonces son como los dos fenotipos que podemos encontrar en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un paciente enfisematoso y un paciente con bronquitis crónica. Pero como les dije, o sea, puede primero predominar uno, después condicionar al otro y estar los dos durante la enfermedad sin ningún problema. Entonces, ya si hablamos de las manifestaciones clínicas, nosotros cómo vamos a poder reconocer a un paciente con EPOC. Entonces, vamos a reconocer a un paciente cuando presente estos 3 síntomas. Es una tos crónica que se acompaña de expectoración, en donde la expectoración en el mayor número de los casos es hialina, pero puede estar purulento también el esputo, y que tiene disnea de esfuerzo o disnea con el ejercicio. Entonces, si nosotros tenemos estos 3 parámetros y además tenemos que el paciente estuvo expuesto o está expuesto a algún factor de riesgo que ya vimos anteriormente y que además es mayor de 40 años, tenemos la sospecha de que el paciente pudiera llegar a tener EPOC. Pero para hacer el diagnóstico definitivo no solo tenemos que basarnos en la clínica, tenemos que hacer otro tipo de estudios que nos confirmen al 100% la presencia de un problema obstructivo. Entonces, para este tipo de patología, lo que vamos a utilizar es la espirometría para hacer el diagnóstico. Pero antes de llegar a hacer la espirometría, pues también podemos hacer otros estudios, por ejemplo, una radiografía de tórax, en donde a veces en un alto porcentaje podemos encontrarla totalmente normal o encontrar algunos datos de, por ejemplo, si estamos hablando de un paciente en el que predomina la bronquitis crónica, podemos ver esta radiografía de tórax en donde podemos ver un aumento de la trama broncopulmonar, que es tanto del lóbulo superior, medios e inferiores, con reforzamientos parailiares, o sea, eso quiere decir que pues, el bronquio está inflamado, y encontraríamos la denominada imagen en vías de tren o en tranvía, que eso quiere decir que el bronquio está dilatado y pues lleno de mucosidad, así como se ve justo en esta imagen. Y por otro lado, podemos encontrar al paciente en donde predomina el enfisema, que como les dije, el enfisema condiciona a una hiperinsuflación pulmonar,
Es por eso que el paciente tiene un tórax en tonel, o sea, tiene muy aumentado el diámetro anteroposterior del tórax. Vemos lo que es el aplanamiento de los arcos costales. Vemos el diafragma abatido. Esto es porque como tiene demasiado aire ahí atrapado, pues el diafragma pierde como esa capacidad de ascender, bueno, más bien de disminuir durante la inspiración y de ascender durante la expiración. Entonces se aplana, se abate y además el corazón se ve muy, muy pequeño, lo que además es un corazón en gota. Todo esto condiciona lo que es un síndrome de rarefacción, que es muy común encontrarlo en los pacientes con enfisema pulmonar. Y además, como ven, el parénquima es demasiado radiolúcido. Se ve muy, 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 muy negrito. Eso es porque tiene demasiado aire en sus pulmones. Entonces, antes de que tenemos la sospecha, tenemos la clínica y pues tenemos que confirmar la prueba con la espirometría, pero antes podemos hacer una radiografía para descartar alguna otra patología y también podemos apoyarnos pues de algunas pruebas de laboratorio, por ejemplo, una biometría hemática en donde es muy frecuente encontrar que los pacientes tengan el hematocrito elevado, pero de ahí en fuera no encontraríamos alguna otra alteración, ¿no? Algo que sí es importante también realizar en estos pacientes es una gasometría arterial, principalmente para ver cómo está la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del CO2. Pero es algo que solamente nos apoya. Pero ahora sí como tal, ya para realizar el diagnóstico definitivo de un patrón obstructivo necesitamos una espirometría. La espirometría es una prueba que nos ayuda a determinar la función pulmonar, es una prueba que no es invasiva, es fácil de realizar y pues esta prueba lo que determina es flujos de aire. Entonces, como podemos ver en la imagen del lado derecho, nosotros le damos al paciente un tubito en el que él lo tiene que introducir a su boca y sellarlo muy, muy bien con los labios. Y lo único que nosotros vamos a pedirle al paciente que haga es primero que respire de manera normal, inspire y expire de manera normal. Y después vamos a pedirle que inspire, que haga una inspiración máxima, que meta la mayor cantidad de aire posible en los pulmones y después lo saque de manera rápida o brusca. Y nosotros lo que vamos a determinar en el aparatito son estas curvas que podemos ver aquí. Tenemos dos tipos de curva en la espirometría. Una que determina el volumen en litros y el tiempo, porque la espirometría siempre se realiza en 6 segundos. En esos 6 segundos en los que nosotros vamos a determinar el flujo expirado. Casi siempre es el flujo expirado. El inspirado no es que no importe, pero aquí en este caso vamos a medir el flujo expiratorio. Y por el otro lado tenemos la otra curva en donde en el eje de las Y's vamos a tener el flujo que ya está medido en litros por segundo, o sea, aquí ya incluyó el tiempo y el volumen. Bueno, sí, el volumen, y el volumen en litros, pero aquí se expresa en porcentaje, en esta. Entonces, principalmente para hacer el diagnóstico de POC, como yo les dije, es un patrón obstructivo. Entonces, el aire no puede salir. Entonces, lo que vamos a determinar es el flujo expiratorio y para eso tenemos dos tipos de volúmenes dinámicos, en donde el primero es el FEP1, que, recordando lo que les comenté, era el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y la capacidad vital forzada hace referencia a la cantidad de volumen a la cantidad de volumen total que el paciente expira después de haber realizado una inspiración máxima. Entonces, tenemos otro parámetro que este es como el más importante para hacer el diagnóstico de un patrón obstructivo, que es la relación entre el FEP1 y la capacidad vital forzada. Entonces, por ejemplo, durante la expiración,
después de que nosotros hicimos una inspiración máxima, en el primer segundo siempre, siempre, siempre es mayor la velocidad con la que nosotros vamos a eliminar ese aire. Entonces, es por esto que esta relación del FEV1 y la capacidad vital forzada quiere decir cuánto porcentaje de la capacidad vital forzada yo logré expirar en un segundo. Eso es como lo importante. Para decir que es una relación normal, tiene que ser mayor del 80% del predicho para el paciente, porque también estos cálculos se hacen en relación a la edad, el sexo y la raza. Entonces es dependiendo de cada paciente. Entonces, si nosotros tenemos una disminución de esta relación, quiere decir que quedó aire ahí atrapado. Entonces, eso quiere decir o confirma el diagnóstico de un patrón obstructivo. A veces esto es un poquito difícil de entender, pero es así como a nosotros nos entregan el resultado, con tablas o con gráficas, que nada más lo importante es ver que miden el volumen en tiempo. Pues eso quiere decir la velocidad del flujo. Cuando graficamos volumen, tiempo, la velocidad del flujo, que es el principal aquí. Entonces, para decir que es un patrón obstructivo, siempre esta relación debe estar por abajo de 0.7 o menor del 70%, que es lo mismo. Entonces, es así como nosotros determinamos un patrón obstructivo. Y el FEV1 por sí solo determina la gravedad de la obstrucción. Eso quiere decir que a menor FEV1 es mayor la obstrucción, entonces por eso puede eliminar el aire con una menor velocidad porque hay mayor resistencia en las vías aéreas. Entonces, estos parámetros son importantes, el FEV1, porque el FEV1, como les dije, nos va a estadificar la gravedad y la relación nos da el diagnóstico de un patrón obstructivo. Entonces, es así como nosotros realizamos el diagnóstico de EPOC. Teniendo en cuenta la sintomatología con los tres, con la tríada, que tenga exposición a un factor de riesgo y que ya además en la espirometría pues nos haya dado un patrón obstructivo. Entonces, ya aquí en este cuadrito, que este es sacado de las guías GOLD, nos va a determinar la gravedad de la obstrucción de acuerdo al nivel del FEV, que lo vamos a clasificar en 4, en un estado leve, moderado, grave y muy grave. Va a ser leve cuando el FEV se encuentre por arriba o igual del 80% del predicho para el paciente. Una moderada se encuentra entre el 50, o sea, entre el 50 y menor del 80%. Una grave es cuando se encuentra entre menor de 50 pero mayor de 30, y ya muy grave es cuando el FEV1 se encuentra menor del 30% del valor predicho. Entonces, por sí solito, este es importante aprendérnosla, tener en cuenta para nosotros poder determinar la gravedad del paciente, y pues la gravedad se relaciona pues con la mortalidad, con la morbilidad y con el número de exacerbaciones que el paciente pudiera llegar a tener. Y también es importante clasificar al EPOC en cuanto a los síntomas, en donde el principal es la disnea, y para eso tenemos esta escala que es la MMRC, que es la escala modificada del Research Council, y que estadifica a la disnea en 4 grados, en donde 0 pues solamente es presencia de disnea con un esfuerzo muy, muy grande, con el ejercicio intenso, y una disnea grado 4 es cuando está en reposo y el paciente tiene disnea o al hacer actividades como vestirse, el cambiarse, el comer. Entonces, aquí podemos ver los diferentes grados y nosotros tenemos que hacer esta estadificación de la disnea en el paciente. Por ejemplo, un grado 1 es cuando solo le va a faltar el aire cuando va deprisa caminando o subiendo una pendiente muy, muy pronunciada. Ya en el grado 2 es cuando no puede mantener el paso de otras personas de su misma edad y pues tiene que detenerse pues para poder otra vez respirar. Y ya en el grado 3 es cuando solo camina una o 2 cuadras, 100 metros aproximadamente, y presenta disnea. Entonces, hay varias escalas que aquí en esta enfermedad se usan. Ya vimos la primera, que es el MMRC, esta para la disnea. La del FEV1,
Y ahorita vamos a ver otra que es el cuestionario de CAT, que es un cuestionario que nosotros le damos al paciente para que él pueda determinar cómo esos síntomas influyen en su calidad de vida. Entonces, este cuestionario es principalmente para eso, para determinar la calidad de vida o la presencia o no de síntomas. Entonces, aquí como vemos, pues son varias preguntas en donde el paciente tiene que poner un tachecito que va del 0 al 5, de acuerdo a cómo él sienta, pues, que afecta a cada uno de estos síntomas, pues su vida. Por ejemplo, dice, nunca toso, y él tiene que poner más o menos cuánto. Esto es pues sí, es totalmente subjetivo, ¿no? En el paciente. O siempre estoy tosiendo, o no tengo flema en el pecho, no siento ninguna opresión en el pecho, y así, o sea, es conforme a los síntomas esta escala. Y estas escalas son importantes realizarlas porque ahorita vamos a ver en este esquema lo que es esta como clasificación del paciente en 4 grupos, en el grupo A, en el grupo B, en el grupo C y en el grupo D. Entonces es un cuadrito que se hizo como para simplificar a los pacientes, y conforme a esta clasificación es como nosotros damos el tratamiento. Entonces, si ponemos este cuadrito, si nos vamos en el eje de, pues podríamos decir que en el eje de las X, y lo dividimos a la mitad, aquí vamos a tener en cuenta los síntomas, si el paciente tiene o no síntomas. Y para esto utilizamos las dos escalas anteriores que les dije. El MMRC, que es la escala de disnea, si va de 0 a 1, se queda como A. Si es mayor de 2, pues ya se queda en el B. Y en cuanto al CAT, que era también para determinar la calidad de vida de los pacientes, si es menor de 10, se queda en el A, y si es mayor de 10, se queda en el B. Entonces, en el eje de las Y vamos a determinar el número de exacerbaciones o hospitalizaciones que haya tenido el paciente. Entonces, se van a quedar ya sea en el A o en el B cuando el paciente haya presentado una exacerbación, pero que esa exacerbación no haya requerido un ingreso hospitalario. Y para determinar si ya está en el grupo C o en el grupo D, quiere decir que ya tuvo más de 2 exacerbaciones o que al menos una requirió un ingreso hospitalario. Entonces es por eso que debemos hacer esas escalas para poder nosotros englobar a nuestro paciente en uno de estos grupos. Entonces podemos determinarlo como pacientes que son sin síntomas, por ejemplo, pacientes que no tienen tantos síntomas, que serían el A y el C, y pacientes con síntomas, que por síntomas persistentes, por ejemplo, sería el B y el D, que estarían clasificados así. Y aquí pacientes que tuvieron más de 2 exacerbaciones y los que no tuvieron exacerbaciones. Entonces aquí este cuadrito, la guía nos los pone pues para hacer un poquito más simplificado la valoración de los pacientes con EPOC. Entonces el FEV1 aquí no tiene mucha importancia. Ese solo es para determinar la gravedad de la obstrucción o de la limitación del flujo aéreo. Entonces es así como hacemos el diagnóstico y clasificamos a nuestro paciente en alguno de estos 4 grupos. Ahora, si pasamos al tratamiento del EPOC, pues tenemos varios pilares en el tratamiento del EPOC: el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. En el tratamiento farmacológico, pues el principal objetivo pues es disminuir los síntomas de la enfermedad con los broncodilatadores. Entonces, en el tratamiento del EPOC vamos a tener que la pieza angular o la pieza principal del tratamiento son los broncodilatadores inhalados. Y estos únicamente tienen un impacto en la mejoría de los síntomas y en la capacidad, o sea, mejoran la capacidad para hacer ejercicio y tolerarlo. Son las únicas ventajas que se ha visto en estos broncodilatadores, de los cuales tenemos de 2 clases: los beta-2 agonistas y los anticolinérgicos, que la guía GOLD y la guía de práctica clínica nos recomiendan que siempre es preferible usar los anticolinérgicos.
Y de ambos tipos tenemos los de acción corta y los de acción prolongada. Entonces, siempre, siempre, siempre es anticolinérgicos, principalmente de acción prolongada. Es como el principal en el tratamiento farmacológico. Después tenemos a las vacunas, que en este caso tenemos dos, la vacuna de la influenza y la vacuna contra el neumococo, que estas han tenido un impacto o se han visto que disminuyen la mortalidad en los pacientes con EPOC. Entonces es la única medida que disminuye la mortalidad en estos pacientes, y la vacuna de la influenza está indicada en todo paciente con EPOC de manera anual, y la del neumococo en pacientes con EPOC mayores de 65 años y que además su FEP1 sea menor de 40%. Y también otra pieza no menos importante en el tratamiento son los corticosteroides inhalados, que pues aquí tenemos como ejemplo a la fluticasona, la budesonide y la beclometasona. Entonces, principalmente son estos tres en cuanto al tratamiento farmacológico, y obviamente hay una forma en que nosotros podemos escalonar o decidir entre un tratamiento y otro. Que se los puse en una diapositiva, pero es importante que la guía de práctica clínica no recomienda el uso de expectorantes ni mucolíticos, ni otros fármacos que también eran muy utilizados anteriormente, que son las metilxantinas, que también funcionaban como vasodilatadores o broncodilatadores. Entonces, este tipo de fármacos no están indicados en los pacientes con una EPOC. Entonces, nuevamente vemos aquí este cuadro, que también es una recomendación de las guías GOLD, en donde ya tenemos nuestros 4 grupos bien establecidos. Entonces, como les dije, tenemos broncodilatadores de 2 tipos. Los beta-2 agonistas, que tenemos los de corta duración, que los vamos a abreviar como SABA, y los de larga duración, que los vamos a abreviar como LAMA, esto es por sus siglas en inglés. Y de los anticolinérgicos, igual. Los de corta duración los vamos a clasificar como SAMA, y los de larga duración como LAMA. Y los corticosteroides inhalados, aquí los abreviamos como ICS. Entonces, podemos ver que en el grupo A, que era un paciente con pocos síntomas y sin exacerbaciones, vamos a utilizar un broncodilatador. Aquí no nos dice específicamente cuál, pero como yo les dije, siempre se recomienda un LAMA. Entonces, le damos un LAMA, que en este caso puede ser el tiotropio, bueno, más bien que es el único, el tiotropio. Y lo que tenemos que hacer en estos pacientes que se engloban en este grupo es continuar el broncodilatador y hacer revaloraciones frecuentes para ver cómo va evolucionando este paciente. Entonces, en el grupo A solo un tipo de broncodilatador, porque en este tipo de pacientes pues casi no tienen síntomas y no se exacerban mucho. En el grupo B dice que ahora sí, en el primer eslabón damos un broncodilatador, que aquí dice que sea de acción prolongada, un LABA o un LAMA, cualquiera de los dos. Dentro del LABA, por ejemplo, podemos usar el salmeterol, el formoterol, principalmente esos, y del LAMA, pues el tiotropio. Pero si a pesar de que solo está con un broncodilatador, los síntomas persisten, agregamos otro broncodilatador. Agregamos 2 broncodilatadores, ya sea el LAMA y el LABA. Los dos al final van a producir una broncodilatación, pero actúan a nivel pues distinto. Entonces es por eso que sí se aconseja utilizar los dos. Cuando, a pesar de que tenemos monoterapia con un broncodilatador, los síntomas persisten, agregamos el otro. En el grupo B, que es un paciente con síntomas, un poco más sintomático, pero con nulas exacerbaciones o por lo menos una sin hospitalización. En el grupo C era un paciente que estaba poco sintomático, pero que tiene un riesgo o que ya ha tenido más de 2 exacerbaciones y ha sido hospitalizado por lo menos una vez. Entonces, aquí, además de el LAMA, que ya pudiera tener
el paciente, si llegara a tener alguna exacerbación, aquí ya agregamos un corticosteroide inhalado, que puede estar asociado al LABA principalmente, que es el famoso conocido Ceretide, el Ceretide discus, que trae fluticasona y salmeterol. O podemos dejar un esquema de broncodilatador doble, un LAMA y un LABA, así como se ve aquí. Y ya en el grupo D, pues es aquel paciente que ha tenido múltiples exacerbaciones y que además está muy, muy sintomático. Entonces, el pilar, pues es igual, continuar con corticosteroide inhalado, pero si además los síntomas persisten, podemos considerar este otro fármaco que es el roflumilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, que pues también permite que las vías aéreas se abran. Entonces ya en este caso es cuando pues el mayor grado de tratamiento que podemos darle al paciente, agregamos un LAMA y además un LABA más corticosteroide inhalado. Hay ya algunos fármacos que vienen combinados, que ya traen el broncodilatador y el corticosteroide inhalado. Y la guía de práctica clínica dice que si a pesar de que se está con este tratamiento doble, los síntomas no se logran controlar después de 4 semanas, entonces retirarlo porque ya no tiene un beneficio que lo siga usando. Entonces, pues así es. Y bueno, como ven aquí, en este tipo de cuadros, en este tipo de EPOC, no utilizamos el corticosteroide por vía sistémica. Aquí está contraindicado. Solo vamos a utilizar un corticosteroide sistémico cuando existe una exacerbación del EPOC, únicamente. Entonces, aquí ya vimos este es el tratamiento farmacológico y pues podemos indicarlos ya sea una vez al día o 2 veces al día los disparos con los broncodilatadores y pues tiene que estarse revalorando constantemente para pues determinar si el paciente se encuentra bien controlado sus síntomas con esos fármacos o agregar algún otro. Entonces, este es en cuanto al tratamiento farmacológico. Y vamos a pasar ahora al tratamiento no farmacológico, que a veces se le da un poquito mayor se le da una mayor importancia. Y el tratamiento farmacológico consiste en 4 puntos o 4 pilares. El primero es abandonar totalmente el tabaco. Una vez abandonado el tabaco no quiere decir que la enfermedad se vaya a curar, solamente disminuyes o haces un poquito más lenta la progresión de la enfermedad. Pero es la medida más importante y que esta sí se ha visto implicada que disminuye, más bien que aumenta la supervivencia del paciente si se deja de fumar. Y aquí dice es la estrategia más importante y aumenta la supervivencia. Después tenemos que llevar a nuestro paciente a una rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar tiene el objetivo, pues, de mejorar la tolerancia al ejercicio, disminuir esa percepción que se tiene de la disnea y, pues, mejora la calidad de vida. En la rehabilitación pulmonar cuenta de varias cosas que ahorita se las voy a mencionar, pero lo importante aquí es como reforzar los músculos respiratorios para que de esta manera, pues, la función pulmonar mejore. Y también tenemos a la oxigenoterapia, que no va a estar indicada en todo paciente con EPOC. Hay criterios para determinar si el paciente requiere oxigenoterapia en domicilio o no, pero también la oxigenoterapia junto con el abandono del tabaco son la medida que sí logra aumentar la supervivencia de los pacientes, además de que pues mejora la tolerancia al ejercicio y principalmente la oxigenoterapia lo que hace es disminuir o más bien enlentecer la progresión hacia una hipertensión arterial pulmonar, que vimos que es una complicación de los pacientes con EPOC, y pues esto también condiciona que desarrollen un cor pulmonar. Entonces vamos a ver un poquito sobre la oxigenoterapia, qué criterios vamos a tomar nosotros para decir que el paciente requiere oxígeno en casita, y van a ser todos aquellos pacientes
que tengan una presión parcial de oxígeno menor del 55% o que su saturación a un aire ambiente, hasta el 21%, sea menor del 88%. Y este se acompaña o no de hipercapnia. Entonces, ese obviamente necesitamos nosotros sacar primero, obtener una gasometría arterial para tener estos parámetros y decir si el paciente es candidato o no a oxigenoterapia. Otra, si el paciente su presión parcial de oxígeno se encuentra entre 56 pero menor de 60 o su saturación de oxígeno es mayor del 89% y que además tenga datos de que ya tiene un cor pulmonar, o sea, que tiene edema en miembros pélvicos, que además tiene insuficiencia, bueno, ya tiene la insuficiencia cardíaca congestiva, que se asocie ya así a datos específicos, ya le hicieron un ecocardiograma y vieron que tiene hipertensión arterial pulmonar o que tiene policitemia con un hematocrito mayor del 55%, también es candidato a oxigenoterapia. Y cuando estos pacientes pues son candidatos a oxigenoterapia, pues se van con su oxígeno, con su tanquecito a su casa y por lo menos se dice que el paciente debe de estar conectado al oxígeno y se realiza con puntas nasales por más de 15 horas al día para que se vea un efecto positivo en el paciente. Y este debe estar a un flujo de 10 litros por minuto. Es así como se debe indicar la oxigenoterapia. Entonces, estos son los criterios que si nosotros determinamos que nuestro paciente los tiene o los cumple, pues se lo damos porque de esta manera mejoramos la calidad de vida del paciente, su supervivencia y además pues disminuimos la sintomatología. Y les va de maravilla. Y en cuanto a la rehabilitación pulmonar, que también es un punto muy importante, este debe ser tomado por al menos 6 semanas, la rehabilitación pulmonar, e incluye 4 parámetros. Tiene que llevar a cabo un entrenamiento físico, que este entrenamiento físico es principalmente de fuerza y de resistencia, y los ejercicios que mayor efecto se ha visto que tienen son los de ejercitar los miembros superiores. Y aquí el principal músculo que pues tiene que ser ejercitado es el diafragma para mejorar la ventilación. Y además debe recibir sesiones de educación, una intervención nutricional y un apoyo psicosocial. O sea, como ven, la rehabilitación pulmonar no nada más es que el paciente haga ejercicios de respiración, o sea, incluye algunas otras cosas que también son importantes. Y, por ejemplo, en cuanto a la intervención nutricional, se ha visto que los pacientes que pierden peso es un factor de riesgo para que, más bien es un factor que predispone a que el paciente muera más prematuramente. Entonces, por eso deben de tener estos cuatro pilares. Y también tenemos otra modalidad de tratamiento, que es el tratamiento quirúrgico. Que, bueno, obviamente este tratamiento quirúrgico pues solamente está enfocado a ciertos pacientes que cumplen ciertas características. Tenemos 3 tipos de tratamiento quirúrgico, que es la bulectomía, la cirugía de reducción de volumen pulmonar y el trasplante pulmonar, que ya sería como lo último, ¿no? Entonces, si empezamos con la bulectomía, como su nombre lo indica, es pues resecar o quitar una bula, que la bula pues quiere decir que ya se murió todo el tejido y hay que quitarlo porque esta gran bula comprime estructuras vecinas y puede provocar pues un aumento en los síntomas. Entonces se dice que estos pacientes que son candidatos a bulectomía son aquellos en los que la bula comprima el parénquima vecino y ayuda a mejorar síntomas como la hemoptisis y el dolor torácico y previene de que el paciente pues tenga infecciones de repetición. Y se ha visto que mejora la función pulmonar, la bulectomía, o sea, quitar solamente el tejido necrosado. En cambio, la cirugía de reducción de volumen pulmonar, pues aquí lo que haces es quitar cierta cantidad de pulmón con la finalidad de disminuir el atrapamiento aéreo y mejorar los síntomas. Entonces, va a estar indicado en pacientes en donde predomine el enfisema y que este enfisema sea en los lóbulos superiores y con un FEBI
menor del 20%. Esa parte que viene ahí de LCO es un gradiente de la difusión del CO2, que también se mide durante la espirometría, y si es menor del 20%, pues este paciente puede ser candidato a cirugía de reducción de volumen. Y lo más importante es que pues al quitar esa gran cantidad de aire, de pulmón que ya estaba ahí desvitalizado, pues mejora la mecánica de los músculos respiratorios, principalmente el diafragma. Y el trasplante pulmonar, pues es ya la última medida, y se dice que es la principal causa o de indicación, la EPOC, del trasplante pulmonar. Y este nos va a mejorar la calidad de vida y los síntomas. Entonces, como vemos aquí, el tratamiento del EPOC es sumamente amplio, en donde lo primero pues es convencer al paciente de que deje el cigarro si es que tiene ese factor de riesgo, controlarle los síntomas y tener una rehabilitación pulmonar adecuada. Y en dado caso de que requiera oxigenoterapia, pues brindársela, para de esta manera evitar complicaciones futuras, que su calidad de vida sea mejor y que la supervivencia a largo plazo pues también aumente, ¿no? También, bueno, aquí no les puse el tratamiento de la exacerbación del EPOC, porque ese es otro tema de la EPOC, pero se los puedo resumir de manera rápida, ¿no? Los pacientitos con EPOC tienen riesgo de presentar exacerbaciones de su enfermedad, que nosotros lo podemos identificar con un aumento de los síntomas, o sea que el paciente ya tenía disnea, pero que de un momento a otro se incrementó esa disnea, que incrementó la expectoración y que además la expectoración tenga datos de que está purulenta. Eso define una exacerbación del EPOC. Y casi siempre la mayor causa o la principal causa es de origen infeccioso. Llámense bacterias, llámense virus. Dentro de las bacterias tenemos 3 importantes, que la primera es el Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis. Por eso es que el paciente debe ser vacunado contra el neumococo, pues para de esta manera evitar la exacerbación, y se ha visto que pues disminuye la mortalidad. Y en caso de los virus, el principal implicado son los rinovirus o el virus de la influenza. Por eso también vacunamos a nuestros pacientitos. Y en este caso de las exacerbaciones de EPOC, el tratamiento sí es diferente, porque casi siempre el paciente va a requerir una hospitalización, porque el paciente durante la exacerbación hace una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces es por esto que debemos hospitalizar al paciente, y la mejor medida de corregir esta insuficiencia respiratoria es con la ventilación mecánica no invasiva, con CPAP, y el tratamiento se hace ahora sí con corticoides sistémicos únicamente, el principal la prednisolona o metilprednisolona, y tú valoras o no el dar un tratamiento antibiótico si tiene en el esputo o se ve purulento, o si en la radiografía de tórax pues vemos un proceso de neumonía, ¿no? Alguna consolidación, pues sí, podemos dar tratamiento antibiótico, en donde tenemos principalmente 2 antibióticos, que es la amoxicilina con ácido clavulánico, o alguna quinolona respiratoria, el moxifloxacino de preferencia, o levofloxacino. Y pues la ventilación mecánica no invasiva. Que la ventilación mecánica no invasiva, la finalidad es que aumentes la presión positiva para meter una mayor cantidad de aire y de que la pueda sacar. Solamente la ventilación mecánica invasiva va a estar indicada en aquellos pacientes que al nosotros tomarle una gasometría tenga datos de una acidosis respiratoria, con un pH menor de 7.35 y con una PCO2 mayor de 45. Entonces, así mejoramos pues la insuficiencia respiratoria, mejoramos la taquipnea, la disnea y los síntomas en una exacerbación. Y bueno, hemos
concluido con la plática del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y bueno, si tienen alguna pregunta, les quedó alguna duda o algo, escríbanla por el chat y ahorita contestamos una por una las preguntas. Y pues muchas gracias. Montserrat, aquí estoy viendo que me preguntó que si la PCO2 de cuánto en la gaso. En la PCO2 para decir que tiene una acidosis respiratoria es mayor de 45. Y obviamente pues se puede asociar también a hipoxemia, que ya estaría la PCO2 pues menor del 60. ¿Alguna otra pregunta? Esa es una muy buena pregunta que nos hace Itzel, que dice que cuál es la incidencia de los pacientes que usan cigarrillo electrónico o vapean de desarrollar EPOC. Sí, estos pacientes que tratan de dejar el cigarro y lo sustituyen por un cigarrillo electrónico, tienen un poquito menos de riesgo, pero se ha visto que sí pudieran llegar a desarrollar EPOC porque aún así trae sustancias o gases nocivos, pero es un poquito menos. También, por ejemplo, los fumadores de marihuana o de pipa, aunque no es como tal el cigarrillo, pero sí lo desarrollan. En menor incidencia, pero sí. Luego Arturo nos pregunta, ¿cómo resumir la diferencia entre POC, enfisema, bronquiolitis y bronquitis? Ok, mira. El EPOC como tal incluye al enfisema y a la bronquitis crónica. La bronquiolitis como tal es un proceso anatomopatológico en donde existen cambios en los bronquiolos que producen una obstrucción del mismo. Y el enfisema y la bronquitis crónica, como yo les dije, hablando del enfisema, es una cuestión anatómica porque lo que sucede es que existe una destrucción del parénquima. Y esto nos condiciona un atrapamiento de aire con hiperinsuflación y clínicamente se manifiesta como disnea. Es como un espectro, pero dentro de la misma enfermedad. Y la bronquitis crónica tiene como principal característica que esa hiperplasia, hipertrofia de las glándulas que secretan moco y de las células caliciformes, pues produzcan mayor cantidad de moco en las vías aéreas con expectoración y además la disfunción ciliar provoque la tos crónica. Entonces, no es que sean como dos entes separados, como les comentaba, son dos tipos de fenotipo de la enfermedad que pueden estar presentes en un mismo paciente. Entonces, hacer como esta diferencia a veces solo es para simplificar un poquito más el entendimiento de la fisiopatología y de los síntomas, pero es prácticamente lo mismo, aunque muchos sí definen lo que les comentaba, que la bronquitis crónica sí tiene que ser una tos persistente por más de 3 meses seguidos en por lo menos 2 años consecutivos. Es así como sí se define la bronquitis crónica, en donde clínicamente el paciente pues está con una tos persistente que puede ser productiva o no. Entonces, eso es clínicamente. Y por otro lado, el paciente con enfisema, pues nosotros podemos decir que tiene enfisema, pero pues tendríamos que ver al microscopio, pues, lo que es el parénquima pulmonar para ver que el alveolo está dilatado, el bronquiolo está destruido y todo esto. Y como te dije, la bronquiolitis solamente es algo anatómico, en donde el bronquio se oblitera, que es la bronquiolitis obliterante. Pero, o sea, son nada más como fenotipos dentro de la misma enfermedad. Arturo. Y luego Brenda nos pregunta que cómo puedo diferenciar entre POC y fibrosis pulmonar. Ok. La fibrosis
pulmonar, pues tiene también otras muchas causas. También hay algo que se llama fibrosis pulmonar idiopática, pero aquí en este caso el patrón nos los da la espirometría, porque en el caso de una fibrosis pulmonar el patrón es restrictivo, no obstructivo. Entonces sería como el punto clave que nos podría dar como la diferencia en el diagnóstico al realizar la espirometría. Y Sofía nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre espirometría regular y espirometría postbroncodilatador? Ay, qué bueno que me preguntaron qué bueno que hicieron esta pregunta. Y sí, perdón, se me pasó decirles que la espirometría con postbroncodilatador es la que se debe de hacer en el paciente. En cualquier paciente haces una primero basal, después le pones un broncodilatador para ver si de esta manera mejora el flujo aéreo, bueno, el flujo de aire. En el caso de que ese flujo mejore después de un broncodilatador, estaríamos ante la presencia de asma. Porque como yo les dije, en el EPOC, la limitación al flujo aéreo es irreversible, o sea, además de que en ese momento le demos, tal vez no varía mucho o no cambia mucho, entonces podemos decir que es parcialmente irreversible y así hacer la diferencia entre POC y asma, porque pues ambas son enfermedades obstructivas. Y se le debe de hacer a todos los pacientes, o sea, siempre una basal, sin medicamento, y luego una con medicamento para ver cuánto cambió o cuánto fue la variabilidad. Por ejemplo, en pacientes que tienen una variabilidad del FEB mayor del 12%, podemos decir que es asma. Entonces es sí un punto importante que nos comenta Sofía, gracias Sofía, para hacer la diferencia. Entonces siempre la espirometría es con o sea, con un broncodilatador. Y bueno, creo que eso es todo. No sé si alguien más tenga alguna duda. Ajá, exacto, Salvador, mayor del 12%, que corresponde más o menos a 200 mililitros. Es correcto. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Todavía tenemos tiempo? No, de nada, chicos. Gracias, gracias. Espero les haya quedado un poquito más claro. Traté de sintetizarlo lo más que pude. Y pues ahora sí pongan en práctica lo que vimos el día de hoy y ahí interroguen, saquen índices tabáquicos y todo eso. Chicos, para antes de terminar, les pasé el link para hacer la retroalimentación de la clase de la doctora, qué les pareció, qué les gustó, y todo esto es para mejorar. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario que quieran hacer, ahí mismo háganlo. Nosotros se lo hacemos llegar a la doctora y ella lo checa. Y también les pasé el link de Kahoot para que hagan la trivia. Participen, anímense. Están súper padres los casos clínicos y recuerden, cuando participen, tomen el screenshot y lo comparten en Instagram. Recomendaciones de medicina y a Osmosis, para que ya estén participando. Y mañana se da el resultado del ganador, se les dan sus 2 semanas gratis y también siguen participando para el torneo de los 4 magos. Entonces, muchas gracias a todos por asistir. Las clases están siendo grabadas. Yo sé que quisieran verlas ya, pero queremos que queden lo más editadas posibles, de que no tengan dudas ni errores y estén publicadas lo más